Afortunadamente nos tocó en 2 días ver en un día ver la práctica de inflamación aguda e inflamación crónica. Estos temas desafortunadamente sí dan para una hora. Voy a procurar pues que trabajemos una horita larga y les doy exactamente lo que siempre hacemos. Lo que pasa es que habitualmente pues podemos coger un poquito más las piezas y detallarlas. Bien, entonces ya vieron microscópicamente una apendicitis aguda. Ya vieron microscópicamente una colecistitis crónica. Partimos de esa base. ¿Listo? Muy bien. Entonces, David, si quiere nos ayuda. Pensemos en inflamación aguda macro. Dígame elementos macroscópicos de la inflamación aguda en los diferentes órganos. Macro. La serosa opaca. Serosa opaca. Pero partamos tal vez de cosas más grandes. Inflamación general. No, pero inflamación es lo que vamos a ver, no tiene que entrar en la descripción como tal. No, esos son síntomas clínicos. Yo quiero aspectos macroscópicos. Perdón, ¿qué dice Pablo? Aumento de volumen, ¿por qué? Por edema. Entonces partimos de esa base. Un primer elemento macroscópico que aparece en la inflamación aguda es el edema. Bien, y el edema, pues tiene usted que haber visto muchas piezas macroscópicas para que a simple vista diga, este es un órgano edematoso. Probablemente lo va a ver más turgente, lo va a ver un poco de pronto más opaco, los vasos de pronto van a empezar a aparecer más prominentes y ya me les adelanté. El segundo elemento macroscópico que aparece en la inflamación aguda, en ese orden de ideas, David, ¿cuál sería? Pues aumento del peso por aumento del volumen. Sí, pero ya, esto ya lo dijimos como el primer aspecto. Un segundo aspecto sería el aspecto vascular. ¿Eso en qué se va a traducir macroscópicamente? Macroscópicamente, Sí. en un aumento, diferencia de color, no sé. Ya, ¿usted qué diría? ¿Cómo ven estos vasos sanguíneos? ¿Cómo ven estos vasos sanguíneos? Prominentes, ¿quién dijo? Muy bien, seguramente esa es la palabra que utilizamos. ¿Sí? Vasos sanguíneos prominentes. Probablemente estos serían vasos sanguíneos dilatados, serían vasos sanguíneos congestivos. Muy bien, de la mano de estos vasos sanguíneos dilatados y prominentes, ¿qué podríamos tener también, Juan? Extravasación. Entonces vamos a tener extravasación eritrocitaria y finalmente vamos a tener ya que evidencia de qué. ¿De qué? ¿De qué? Estoy hablando de elementos macro en un órgano estático quieto. Esto ya es inflamación crónica. O sea, estamos partiendo de la base de edema. Vasos sanguíneos prominentes, dilatados, congestivos, extravasación eritrocitaria. ¿Cuál sería el paso siguiente que yo puedo ver en una inflamación aguda? Hemorragia. O sea, estoy hablando de elementos que yo puedo ver en un órgano con inflamación aguda. Muy bien, es probable que yo vea líquidos. Inicialmente veo un líquido con qué características. El líquido inicial, ¿cómo es? Ceroso. Ese es el primer punto, un líquido ceroso claro. Después ese líquido va a ser un poco más que, pero ya es más opaco porque empieza a haber extrusión de qué proteína, de fibrina. Y yo hablo entonces de un líquido más fibrinoso. Muy bien, ya después voy a tener qué elemento macroscópico, ya muy característico de la inflamación aguda. El pus. Voy a ver material cremoso amarillento de aspecto purulento. Muy bien, con el pus aparecen las colecciones de pus. Esas colecciones, ¿cómo las vamos a llamar? Abscesos. Luego, todo esto que acabamos de ver son todos los elementos macro que yo puedo ver en un cuadro inflamatorio agudo. Me falta uno muy importante. Aparte, ¿qué elemento macroscópico me falta en la inflamación aguda? Pérdida de la función. Eso ya es clínico. Estoy hablando de algo macro que yo estoy viendo. ¿Cómo dijo? Eric, muchísimas gracias. Ese es un elemento fundamental en las mucosas, la ulceración. Muy bien. Vimos entonces elementos macroscópicos característicos de la inflamación aguda. Muy bien, Pablo. Para que entendamos la inflamación crónica macro, tenemos que conocer la micro. Hay 3 elementos fundamentales en la inflamación crónica independiente del órgano. 1, 2 y 3, en orden. 1, el más importante. 3, el que tiene la repercusión morfológica. En la crónica. En la crónica. 1.
Los linfocitos del tejido. Ese es el 2. Y no son solamente los linfocitos. Infiltrado inflamatorio. Infiltrado inflamatorio mononuclear. Perfecto. Bueno, nos faltó la micro en la inflamación aguda, obvio decir que haya flujo inflamatorio polimorfo nuclear neutrófilo, pero como ese es micro, pues no lo dije. Muy bien. El segundo es el infiltrado inflamatorio mononuclear, en orden linfos, plasmos, histios, pero los tres hacen parte. Le falta el más importante y el que tiene la repercusión macroscópica. Uno solito, estamos con Pablo. Le compré, ya conseguí la cosa de poner corriente. Siéntase que le he puesto una descarga importante. Ya no dijo. Joven Brian. Microelemento histológico. Algunos dicen que es el elemento más importante y el esencial de la inflamación crónica. Empieza por A. ¿Habían dicho ya angiogénesis? ¿Seguro? Angiogénesis. ¿Quién dijo angiogénesis? Muy bien, ¿qué es la angiogénesis? No, déjela que ella diga si fue la que dijo. Proliferación de vasos sanguíneos de pequeño calibre de tipo capilar, revestidos por capa única de células endoteliales. ¿Eso querías decir? Sí. Bien, no hay ningún problema. Proliferación de vasos sanguíneos de pequeño calibre de tipo capilar, revestidos por capa única de células endoteliales. Angiogénesis, infiltrado inflamatorio mononuclear. Es que resulta que la angiogénesis, yo cómo sé para cómo se ve. Macro. ¿Cómo se ve macro el infiltrado mononuclear? Tampoco. El que se ve macro es el tercero que usted no me ha dicho, Pablo. Shh, dejen lo que él sabe. Él pagó matrícula. Ya la parte no. ¿Proliferación de qué? De fibrina. No, señor, parecido a fibrina. Cuando uno está chiquito en patología, confunde términos. Fibrina con fibrosis. Son dos cosas del timbo al tambo. Tejido de granulación, que es una cosa, con granuloma, que es otra totalmente distinta. Pero por asonancia, por consonancia, se parecen los términos. Muy bien. Proliferación de tejido fibroso. La proliferación de tejido fibroso, ¿en qué se traduce? Se traduce en que los órganos que tienen lumen y que tienen pared, para nadie es un secreto que esto es una pared de vesícula biliar engrosada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el espesor normal? Freddy, es Freddy, ¿no? ¿Cuál sería el espesor normal, David? ¿Es Javier? Javier. ¿Tampoco? 2 a 3 milímetros. Esto tiene mucho más. ¿Cómo cuánto tendría? Como 6. Más. Yo más veo que más de 1 centímetro, yo creo. No me equivoco. Listo, muy bien. Entonces, en los órganos que tienen lumen, que tienen paredes, la inflamación crónica se traduce justamente en eso, en paredes muy gruesas. Pero David, en los órganos sólidos, ¿cómo se verá esa inflamación crónica? Se verá presencia de qué elemento macroscópico. ¿De qué elemento macroscópico? Que empieza por C de casa. No diga, Tatiana. No, yo no fui, fue ella. Viviana, ¿qué dijiste? Cicatrización. Hay presencia de cicatrices. Entonces ya tenemos buenas esos elementos macroscópicos, presencia de cicatrices, generalmente cicatrices toscas. Muy bien. Entonces acabamos de ver lo propio de la inflamación aguda y lo propio de la inflamación crónica. Resulta que con mucha frecuencia sobre la inflamación crónica hay cuadro agudo. ¿Cómo diría usted eso en el diagnóstico, Brian? Hombre, no digan de una vez que no. Procuren hacer el ejercicio. ¿Cómo diría? A ver, Juan, ayúdele. Yo lo que estoy viendo, yo digo, mire, esto es una vesícula biliar que tiene la pared gruesa. Yo digo, hay una colecistitis crónica. Pero yo la miro por fuera y la veo congestiva, la veo hiperémica, la veo con vasos dilatados. La abro y veo la mucosa ulcerada. Entonces, también está edematosa, si usted quiere. Entonces yo digo, bueno, hay evidencia de inflamación crónica, pero también veo inflamación aguda. Yo quiero que me digan eso en un diagnóstico. Laura, colecistitis, ¿cómo dirías? No, colecistitis, porque a partir de este momento sabemos que la inflamación de la vesícula biliar se llama colecistitis. Colecistitis crónica con reactivación aguda
Perfecto, hasta ahí no tengo problema. De esa forma lo podemos decir. Dímelo en un sinónimo. Reaparición. Con erosión. No es reaparición. Erosión superficial. ¿Con qué? Que empieza por E. Con exacerbación aguda. A veces hay personas perezosas, y entonces se ha acuñado el término colecistitis crónica activa. Cuando ustedes oigan que alguien diga colecistitis crónica activa o pielonefritis crónica activa, lo que está diciendo es que sobre una pielonefritis crónica hay reactivación aguda. Prefiero que lo digamos completo. Otros dicen colecistitis crónica reactiva. Es exactamente lo mismo. Prefiero, ingeniero arquitecto, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, afortunadamente. Listo. Nos van a hacer esto. Ya él va a decir algo, no. Ya se empeñaron en la palabra. Pues, esperamos que cumplan. O sea, ahorita estamos ya en la etapa del plan de ganas, ¿no? De decir todo lo que quisiéramos. Esperamos a ver a cuánto le apuntamos. En la consulta para elegir rector, ustedes votan, ¿sí? No me entienden. Sí, no, a mí me pican la lengua muy fácil. Okay. Entonces, también podemos, hay patólogos viejitos que lo decían como colecistitis crónica y aguda. A mí la verdad no me gusta, pero lo pueden encontrar ustedes en los textos, ¿no? Hay un cuadro de inflamación crónica y aguda. Sí, eso está descrito. Muy bien, vamos a pasar hoy a una patología muy interesante y es la apendicitis aguda. Bien, empecemos. ¿Qué sabemos de la epidemiología de la apendicitis aguda, David? Sí, epidemiología. ¿Nada? Es una inflamación aguda. Es una inflamación aguda que... Del apéndice, sí. Claro. Pero otro dato. ¿Qué se le perdió a Diego? Es la única inflamación. Espere que a Diego se le perdió algo. Que le devuelvan las placas, Viviana, por favor. Es de las únicas inflamaciones que requieren cirugía o remoción para... Bueno, ese es un punto interesante. Cuando lleguemos al tratamiento, la apendicitis aguda se opera o se opera. Punto. Listo. Cristian, ¿sabemos algo de la epidemiología de la inflamación aguda? Pablo. Realmente jóvenes. Muy bien. Entonces, por lo menos eso dicen los libros. Los libros dicen que la apendicitis aguda se da en etapas tempranas de la vida, primera, segunda, tercera década. Bien. ¿Qué es la experiencia que nosotros tenemos? La experiencia que nosotros tenemos en el departamento y acá es que la apendicitis aguda la podemos ver en cualquier etapa de la vida. Hoy o mañana les voy a colgar 3 artículos. Uno de apendicitis aguda, unos años en nuestro paciente, en nuestro hospital. Colecistitis crónica, otros años en nuestro hospital. E hiperplasia de endometrio, que son 3 patologías que ustedes ya han visto en el curso, para que miren cómo es el comportamiento de nuestros pacientes autóctonos. Muy bien, yo siempre les digo, y a uno le dicen, es muy poco probable que haya apendicitis aguda en viejitos. Ustedes no se imaginan la cantidad de viejitos en quienes diagnosticamos apendicitis aguda. Por norma siempre les menciono, cuando tengan un paciente con dolor abdominal, que ustedes no sepan qué es, no descarten por la edad la posibilidad de apendicitis aguda. Y que a pesar que el cuadro clínico no sea el más característico de apendicitis aguda, podría ser una apendicitis aguda. Porque el cuadro que vamos a repasar ahora como muy característico desde el punto de vista clínico de la apendicitis aguda no se repite muchísimas veces. Luego, no es un diagnóstico fácil en un momento dado decir apendicitis aguda. Vamos a partir del cuadro clásico, Laura. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo es el cuadro clásico de apendicitis aguda? ¿Qué será lo primero que tiene el paciente? Perdón, dolor. Quiero enfatizar en eso. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis del dolor abdominal agudo, a mí se había un tipo de paciente que me encantaba en urgencias, cuando yo trabajaba en urgencias, era el paciente con dolor abdominal agudo. O sea, porque pueden ser muchísimas cosas. Lo más importante, muchas veces se opera y otras no, el dolor abdominal agudo. Entonces, la habilidad del clínico está en saber determinar de entrada si mi caso de dolor abdominal agudo es quirúrgico o no. Si es quirúrgico, ¿cuál es el diagnóstico? Si es no quirúrgico, ¿cuál es el diagnóstico? Muy bien. Entonces, cuando uno hace el análisis del diagnóstico diferencial, el paciente con apendicitis aguda, lo primero que tuvo fue dolor. Probablemente
Hay pacientes que tienen un cuadro diarreico agudo, tienen náusea, tienen vómito y después les empieza a doler el abdomen. ¿Sí? Lo primero que tiene el paciente es dolor abdominal, que característicamente, ¿dónde empieza, Laura? A veces dicen que en epigastrio, otras veces que en región periumbilical. Aquí se inicia y después sí se va a localizar clásicamente en el punto de McBurney, en la fosa ilíaca derecha, y allá se va a quedar localizado. Después, ¿qué más tiene el paciente? Aparte del dolor, puede tener fiebre, tiene malestar, tiene náusea, tiene vómito, pero algo que es muy característico, el paciente con apendicitis aguda está inapetente. El paciente con apendicitis aguda tiene anorexia. El paciente con apendicitis aguda, si yo le dijera a Jan qué es lo que más le gusta comer, ¿usted qué diría? En otro grupo alguien dijo hamburguesa. ¿Enlatados? Lasaña. Con toda seguridad, sí, ya tuvo apendicitis aguda. El paciente que tiene, si usted tuviera la apendicitis aguda, seguramente no se corría a comer la mejor lasaña. Muy bien. ¿Quiénes ya tuvieron apendicitis aguda? ¿David solamente? ¿Jonathan? ¿Quién más? Yo. ¿Pablo también? Javier, ¿cómo fue su cuadro? Primero mucho vómito y luego... O sea, empezó con vómito, no empezó con dolor. Luego usted contradijo mi clase. ¿Qué más? Y luego sí, el dolor en el epigastrio. ¿Al cuánto tiempo lo operaron? Al otro día. Al otro día. ¿La evolución estuvo bien? Es que primero me trataron con bucapina para el dolor, entonces se camufló. Claro. Y al otro día... Si hay algo que no debe uno hacer, cuando el paciente tiene dolor y uno no sabe qué tiene, lo último que le tiene que dar es analgésico, porque pasa exactamente lo que él está mencionando. Muy bien, David. Pues a mí sí me comenzó con un dolor muy fuerte, insidioso. Fuimos para la clínica, también me trataron con bucapina y dijeron que pues tenía parásitos. Obviamente no. ¿Qué edad tenía? Se veía muy desnutrido, que le pusieron parásitos a la... Y pues, después de eso, al otro día todo el día en observación y una anorexia total. Me fui a tomar una gaseosa y tomar algo. Ok, listo. Jonathan. A mí me diagnosticaron mal. ¿Mal? Operaron por operarme. Un blanquillo. Porque en la patología no dijo nada. No, o sea, solo como... Pero, o sea, no decía nada. Yo la revisé y no decía como normal. ¿Eso fue hace cuánto? Cuando tenía 16. ¿Y tiene por allá a la mano el informe? ¿Lo podemos buscar? No, sí, sería interesante. Bien, hay un porcentaje no despreciable de pacientes que entran a cirugía y no hay cuadro inflamatorio agudo. Pensemos ahora en los diagnósticos, antes del diagnóstico diferencial tenemos que examinar el paciente, Pablo. De entrada, entra el paciente a urgencias. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo viene el paciente? Antes que pálido, el paciente viene, ¿usted piensa que viene en buen, mal o en buen estado, regular estado, mal estado? Depende de la etapa del apendicitis, pero... Por norma, el paciente con apendicitis aguda viene en mal estado. ¿O me equivoco? Los que hemos tenido apendicitis. No se puede ni caminar. Uno entra fatal. O sea, usted se siente muy mal. O sea, el paciente está en mal estado general, probablemente está febril, seguramente está deshidratado. Si hay algo característico, usted le mira la lengua y la tiene completamente seca. Bien, ahora ya ubiquémonos en el abdomen. ¿Alguien me cuenta cómo es el examen clásico del abdomen de un paciente con apendicitis aguda? Pablo. Uno hace... Uno palpa... Primero usted palpa. Sí. Cuando usted palpa, encuentra que hay dolor a la palpación superficial y profunda, particularmente en el punto de McBurney. Vamos ahí. Ahora yo hago presión. Si yo suelto rápidamente, hay dolor al rebote y ese dolor le deja colgado el paciente del techo. Es un dolor salvaje y eso es el signo de Blomberg positivo. Muy bien. Ahora, si yo suelto acá y hay rebote, querría saber qué pasa en el lado contralateral. Y eso también tiene nombre semiológico. Ese otro signo también me lo van a contar. Habría que mirar otra serie de maniobras que se hacen en los pacientes con apendicitis aguda. Entonces los invito a que hagan esa revisión de esa semiología. Jonathan, ¿cómo sería la auscultación del abdomen? No sé. ¿Alguien lo sabe? Pedro, ¿los ruidos cómo serán?
Aumentados, disminuidos. Disminuidos. En el área de la inflamación disminuida. Y seguramente el abdomen tal vez Está rígido. está lo que podemos denominar nosotros el abdomen en tabla, el abdomen rígido. Muy bien. Hay diagnósticos diferenciales y ojo, los diagnósticos diferenciales pueden ser también quirúrgicos o no quirúrgicos. Muy bien. ¿Quién me ayuda con diagnósticos diferenciales, David? De apendicitis aguda. Un infarto. Bueno, en el peor de los escenarios, pero quiero datos que sean de pronto más frecuentes en el diagnóstico diferencial. Las colitis podría ser, las infecciones urinarias podrían ser, y miren que llevamos dos patologías que no son quirúrgicas. Los cálculos probablemente tampoco son patología quirúrgica inicialmente, la parasitosis intestinal, el embarazo ectópico es un diagnóstico diferencial, los abscesos tuboováricos, los quistes de ovario. Con mucha frecuencia en las mujeres, a mitad del ciclo puede haber ruptura de un folículo. Y esa ruptura del folículo, yo pienso que es tal vez uno de los diagnósticos más erróneos que se pueden hacer. Y no es improbable que aquí a patología no llegue un quiste folicular roto, justamente, pensando que podría ser una apendicitis aguda. El tratamiento ya ustedes lo dijeron, tal vez fue David el que dijo de entrada, que es tal vez la única inflamación aguda que de entrada es quirúrgica. Muy bien. ¿Tiene complicaciones? Sí, tiene complicaciones. Brian, complicaciones de la apendicitis aguda. La perforación con peritonitis aguda. De la mano de perforación con peritonitis aguda va la septicemia. Muy bien. Septicemia, la sepsis. Muy bien. Puede haber también inflamación de la vena porta. A esta la vamos a llamar pileflebitis. Por la pileflebitis hay abscesos hepáticos y de esta forma también pueden haber colangitis y seguramente también puede haber septicemia. Luego, esta es una patología que si se complica, la apendicitis aguda pues, puede pasar a ser una patología grave. Muy bien, señor A la hora del Pedro. examen físico, la palpación, si en ese momento el estadio no es agudo, sino crónico, no hay peligro de... Apendicitis crónica, usted lo está planteando. Si hay algo en lo que no hay consenso, es si realmente existe la apendicitis crónica como tal. En los textos de patología, en una edición viene un apartado de apendicitis crónica. Viene la siguiente edición de ese mismo texto y ya no viene apendicitis crónica y simplemente dicen que es que ese paciente no desarrolló adecuadamente su apéndice y lo que quedó fue un trayecto fibroso. Y eso es lo que realmente estamos interpretando como que hay una apendicitis crónica. ¿Sí? Yo una que otra vez, la verdad, Pedro, he hecho el diagnóstico y en una pieza macroscópica he dicho apendicitis crónica. ¿Sí? A pesar de que no todos aceptan que esa exista como tal, como si realmente existe la colecistitis crónica. Bien. Voy a mostrarles entonces, desde el punto de vista de la evolución, vamos a encontrar que existen 4 estadios en la morfología del cuadro de apendicitis aguda. Una primera etapa que vamos a llamar edematosa. Una segunda etapa que vamos a denominar fibrinosulfurada o fibrino-purulenta. Una tercera etapa, la gangrenada, y finalmente gangrenada y perforada. Muy bien, vamos a partir de la primera etapa. ¿Qué espero yo que haya en la primera etapa? Primero que todo, quiero que miremos un apéndice. No es que sea así de pequeñito, pero quiero que miren serosa apéndice. O sea, esto es una serosita normal, ¿sí? Para que partamos de esa base. Ahora, en la primera etapa, ¿qué espero yo que...? A ver, quiero ver una más bonita. Se me llevaron un apéndice. ¿Son algunos que puse acá? Aquí está. No se la han llevado, la devolvieron. Bien, ¿qué espera uno que empieza a ver? Uno empieza a ver seguramente unos vasos sanguíneos. Déjenme pasar por aquí la mano, perdón. Le unto la nariz. Córraselo un poquito para que sus compañeros puedan ver. Entonces, miren, están viendo una vasculatura muy prominente, vasos bien dilatados, como ustedes pueden ver. Y seguramente esto es lo que va a predominar en esa etapa edematosa. Lo estamos viendo por acá.
Hay edema y congestión. Habitualmente el edema y la congestión van de la mano. Miremos otro poquito por acá. Ahora, algunas veces le dicen a uno, de pronto uno empieza a ver como la extrusión de fibrina, tal vez visto así al trasluz. Uno ve como unos puntitos. ¿Ve Mayerly unos puntitos? Unos puntitos chiquititos, Brian. Patología es el arte de alucinar y hacer alucinar a los demás. Hay puntitos. Color fibrina. Desde que haya visto los vasos prominentes no tengo problema. Un granularcito fino. Díganle al muchacho ese que sí lo vieron. Claro que se ve. Pero punticos de color. Puntitos, de colorcitos, levantaditos. Muy bien. ¿Qué espero yo que sea el paso siguiente? Ya, que empiece a aparecer como tal la presencia de pus. Muy bien, les quiero mostrar, sin que esto sea el diagnóstico, yo les quiero mostrar en diferentes estadios evolutivos el pus fresco. ¿Alguien duda que esto es pus? ¿Cierto que no? Mire yo. Ahora sí está convencido ahí, Brian, que eso es pus. Ahí hay pus. Toque ahí con un dedo, Cristian, ¿dónde está el pus? Listo. ¿Vieron el pus ahí? Toque ahí, Javier. ¿Dónde está el pus? ¿Estamos de acuerdo, Pablo? Parece queso. Bueno, no, a esta hora hace hambre. Procuren a esta hora no hablar de comida. Parece carne con queso. Carne. Hoy voy a comer pescado. No me hacen bien con su carne. Vemos el pus, ¿cierto? ¿Están congestivos los vasos? ¿Alguien lo duda? No, díganme que no. Ok. Listo. Ahora, cuando uno ve esta mezcla de vasos congestivos con pus, su diagnóstico es apendicitis fibrino supurada aguda. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería acá el apellido ahora cuando tenemos esta coloración azul violácea, verde y negruzca? Gangrenosa sola no es nada. Apendicitis gangrenada aguda. ¿Todos la ven? Claramente lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo, Eric? ¿No hay problema? Listo. Ok. Ahora vamos a ver esta pieza. ¿Gusta gangrenada por este lado? ¿O no les parece que haya suficientes elementos para decir gangrenado? ¿No hay suficientes? ¿Qué le falta? ¿O si hay suficientes? Insuficientes. ¿Y entonces qué va a decir aquí? Que hay... ¿Qué va a decir aquí en diagnóstico? que está en una etapa preliminar a la... Pero le dije claramente que hay edematosa, fibrinopurulenta, gangrenada y perforada. ¿Aquí en qué etapa está? Fibrinopurulenta. ¿Sergio qué dice? Con esta coloración violácea, ¿o quiere hacer como dicen mis residentes? Fibrinopurulenta, focalmente gangrenada. ¿Gusta más ese? Pero ese no está en ninguna parte. Pero ese lo escriben. Y yo se lo firmo, que es lo peor. Muy bien. ¿Qué hay de este lado? ¿Qué hay de este lado? Está perforada. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Será que una edematosa se perfora? ¿Será que una fibrinopurulenta solita se perfora? Las que se perforan son las gangrenadas, Pablo. Estamos diciendo acá. Si alguien encuentra... Aquí está la perforación. ¿Alguien duda de ese huequito? Yo estoy que le voy a poner eso en la... No, la ulcerada no existe de entrada. Yo dije en algún momento que había ulcerada, no. Lo que pasa es que todas ellas, si usted las mira por la mucosa, probablemente pueden tener ulceración de la mucosa. Eso es claro. Muy bien. Señorita Cindy, ¿cuál sería aquí el diagnóstico? Gangrenada y perforada aguda. A mí en la perforada me gusta decir gangrenada y perforada aguda.
Si dicen solo perforada, pues si está perforada y dicen aguda, no tengo problema. Muy bien. Anoche operaron 4 apéndices. Por favor, niños, cojan allá. Por acá. Doctor, ¿y las membranas? ¿Cuáles fibrinoides? Decían que por lo general Por favor, miren. Jóvenes, cada vez que diga roten, van pasándole a los compañeros para que alcancen todos a ver las 4 bolsitas. la apéndice fibrinosa y la gangrenada tendría como unas membranas. Sí, las que vimos ahí, que van a volver a ver ahí. Las membranas esas amarillentas que están ahí. Mírenla bien y no me la dañen, que ya las van a ir a procesar. Muy bien, rotémoslas. A ver, rótenlas, por favor. A ver, va a ser engañar. Qué pena. Si no, no se las... Rótela, mona, rótela. Está bien.